Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada que lleva por título El poder transformador del 5G y que está organizada, como bien saben, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, por el Colegio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia y, por supuesto, también por Telefónica. En primer lugar, queremos agradecer de antemano a todas las personas que van a participar y que están participando ya en esta jornada y, por supuesto, también a aquellos que nos están siguiendo, que nos seguís en streaming, en esta jornada online. Claro, estamos hablando del 5G, lo lógico y normal, ¿no? Parece lógico que esta sesión, esta jornada se celebre de esta manera, ¿no? De manera virtual. Pues bien, por cierto que hablando del streaming ya aprovecho para anunciarles que hay habilitado un chat a través de Vimeo, un chat habilitado para esta jornada, para que a lo largo de ella ustedes puedan hacer llegar alguna cuestión o alguna pregunta sobre los temas que se van a tratar aquí. En torno a esas preguntas de las que les estoy hablando, es muy importante que ustedes se identifiquen y que también identifiquen a la persona a la que va dirigida esa cuestión o esa pregunta. Lo que haremos es, en función del tiempo disponible hacia el final de esta jornada, abrir ese pequeño turno de dudas y preguntas, insisto, con sus consultas. Se tienen que identificar también a la persona que es cuestionada y, por supuesto, ya simplemente lanzar su pregunta. Todo a través del chat de Vimeo. Y fíjense, volviendo al título de la jornada, hablamos del poder transformador del 5G. De verdad que es una palabra que está más que bien escogida, esa palabra de transformador, porque lo vamos a comprobar en esta misma jornada, en esta tarde, cómo una tecnología como esta, la del 5G, no solo va a ser una evolución, y esto lo estamos escuchando mucho en estos últimos meses, sino que va a ser una verdadera revolución con R, una revolución para la que todos, insisto, administraciones, entidades públicas, privadas, empresas, sociedad en general, es decir, todos nosotros debemos estar preparados. Y debemos estarlo, porque lo que está claro es que el 5G ha venido para quedarse y es algo tan impresionante, es algo cuyas posibilidades, en realidad ahora mismo en pleno 2021, solo atisbamos, que va a suponer un antes y un después, y lo digo con mayúsculas, afectando a todos los niveles, industriales, económicos, sociales y a muchos ámbitos de la actividad. Podríamos hablar del 5G afectando en positivo, por supuesto, a la industria, la llamada industria 4.0 ya, a la educación, a las comunicaciones, a la logística, al transporte, a la e-health o la telemedicina, en fin, a un sinfín de aplicaciones, ¿verdad? De hecho, nos enorgullece decir que España, fíjense, es el país europeo en estos momentos con mayor número de proyectos piloto de tecnología 5G de toda Europa, incluso por delante de Alemania, que tanto se habla de Alemania como ejemplo de. Pues bien, en este caso España lo es. Alemania está en segundo lugar en materia de 5G. Y en esas aplicaciones de las que estamos hablando y de las que vamos a hablar también esta tarde, juega un papel muy importante el sector al que ustedes, que hoy están presentes aquí y van a estar representados, pertenecen, que es el de la industria y las infraestructuras. En esta jornada, el poder transformador del 5G se va a fijar, como decimos, en la industria, con especial mención al sector de la movilidad y también al sector de los drones, del que vamos a escuchar hablar con unas experiencias piloto bien interesantes. Así que, si les parece, comenzamos ya el primer turno de intervenciones. Son intervenciones muy cortitas, de escasamente unos 3 minutos de duración por cada persona que va a intervenir. Eso sí, a cada uno de ellos les pido ya de antemano brevedad, por favor, que se ciñan a ese turno exclusivo de 3 minutos por no dilatar mucho la jornada y sobre todo para que podamos mantener al final ese turno de preguntas que yo les nombraba ahora mismo, hace un momento. Así que ya sin más dilación, tiene la palabra en primer lugar César Franco, es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y bueno, en primer lugar, agradecer al COIT la participación en esta jornada, que evidencia que al fin y al cabo el 5G es hoy en día mucho más que hablar de comunicaciones. Más allá de mejoras en ancho de banda, que abren casos de uso en espacios de afluencia de mucho público o de la baja latencia que siempre oímos hablar y que en este caso, pues en el caso de la industria, permiten el despliegue de soluciones, por ejemplo, de realidad virtual en tiempo real o usar 5G como alternativa para automatizar fábricas. Hay otros parámetros que también veremos a lo largo del día de hoy, como la seguridad, la eficiencia energética, la posibilidad de comunicaciones masivas o la revisión completa del modelo de gestión de red que van dentro del 5G y que van a permitir
que sea el 5G el que se adapte al entorno, en este caso, los entornos de esa nueva industria 4.0. En ese modelo de todo conectado, donde al final cualquier elemento que pueda tener una fábrica o cualquier elemento que pueda tener en mi vida, en mi día a día, va a estar conectado, al final cada una de las necesidades de los objetos que vayan a ser conectados a la red van a ser diferentes. Por poner un ejemplo, hablábamos antes de automoción, un coche conectado y autónomo necesitará siempre un requisito que es baja latencia para comunicar sin tiempos de retardo pues, los parámetros de la conducción, el entorno y también dónde está el resto de los vehículos. Sin embargo, cuando desde ese mismo vehículo lo que estoy utilizando es una consola multimedia para que los ocupantes, pues, por ejemplo, puedan ver sus películas favoritas, al final estaré utilizando en el mismo caso de uso, en el mismo vehículo, otro parámetro completamente diferente, que en este caso sería el ancho de banda para descargarme los contenidos. Y será la propia industria, en este caso la de automoción, la que tendrá que utilizar el 5G para unas cosas u otras completamente diferentes, incluso dentro de los mismos entornos. Al final, adaptarse a estas necesidades de cada industria, de cada cliente, de cada aplicación, pudiendo ofrecer así niveles de calidad del servicio diferenciados para cada uno de ellos o incluso crear redes privadas virtuales para las industrias como parte de una infraestructura pública de red 5G o mediante el despliegue incluso, que sería otra de las posibilidades que da 5G de redes propias dentro de nuestras fábricas. Al final nos permiten a nosotros los ingenieros que empecemos a imaginar nuevos casos de uso y nuevas funcionalidades que aún hoy en día están sin explorar. Es por eso que es cada vez más importante conocer no solo la tecnología, sino también cómo esa tecnología, en este caso el 5G, da cabida a nuevas formas de repensar no solo nuestros procesos, sino a veces sectores enteros, como podremos ver a continuación en los distintos pilotos que nos van a presentar. Es mucho más que añadir, ¿de acuerdo? Y de nuevo, agradecer a este trabajo que cada vez más es un trabajo coral, como iremos viendo a lo largo del día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias, César Franco, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Se ha adaptado al tiempo, incluso más todavía, así que doblemente agradecido. Tiene ahora la palabra Enrique Urcola Fernández Miranda, es el decano oficial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Muchas gracias, Lorenzo. Y nada, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y a Telefónica su invitación para estar aquí y a todos ustedes por su asistencia. Cuando oímos hablar del 5G, inmediatamente pensamos en antenas y teléfonos móviles. Sin embargo, el 5G sin duda lo vamos a notar más en nuestra vida cotidiana, como puede ser el desarrollo del coche autónomo, las ciudades inteligentes, la domótica, la medicina y un largo etcétera de disciplinas y situaciones en las que la velocidad de conexión y la rapidez de respuesta son fundamentales. Si nos centramos en el sector de la ingeniería civil, que es el que nos atañe a los ingenieros de caminos, canales y puertos, pronto veremos en las obras la generalización de aplicaciones que combinen la digitalización con la alimentación de datos desde todos los puntos de las obras. Se incrementará la seguridad a través del conocimiento de la posición de los empleados, de los informes transmitidos de manera instantánea, de la utilización de robots autónomos, las inspecciones con drones, etc. En las ciudades tendremos datos de tráfico, del clima, del consumo de agua, de la iluminación, todo en tiempo real, lo que nos permitirá, a partir de modelos y de la aplicación de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, gestionar el diario urbano, modificando, por ejemplo, los cambios en los semáforos para tener una mejor circulación o adaptando la iluminación a la hora y el tiempo, logrando en ambos casos una ciudad más eficiente y menos contaminante. Se ha hecho recientemente una prueba aquí en un túnel de Lugo con gran éxito, aplicando el 5G, pues sobre todo para el tema de seguridad de los vehículos, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme más porque en estas jornadas estamos teniendo la oportunidad de aprender las aplicaciones del 5G de la mano de verdaderos expertos y no querría yo robarles más tiempo. Espero que las disfruten tanto como lo estoy haciendo yo y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias también, Enrique Urcola Fernández Miranda, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Y en tercer lugar tiene ahora la palabra José Martos Collado, es vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Buenas tardes a todos.
tanto a la audiencia como a las personas que me acompañáis. Muchas gracias a la organización, al Colegio Oficial de Ingenieros de Teleco, al Colegio de Enxeñeiros de Teleco de Galicia y también a Telefónica por organizar estas jornadas. Yo voy a hablar del ámbito más extraño, que es el ámbito forestal, que por definición así se entiende, ¿no? Y vamos a ver cómo la tecnología 5G a través de los drones está favoreciendo unas posibilidades que hasta hace un lustro, o hace un lustro no, prácticamente no pensábamos en ellas, ¿no? Desde el ámbito de la fotogrametría, la tecnología LIDAR para poder hacer modelados 3D de terreno, la inventarización forestal, la estimación de las existencias, las mediciones sobre las masas directamente con estos drones, pues son un hecho, y esto está haciendo que aparezcan muchas oportunidades de negocio tecnológicas que están apareciendo alrededor de este mundo, y para, desde luego, los ingenieros e ingenieras que se incorporan al mundo del trabajo. No solo la inventarización forestal en el monte, también en parques, en jardines, en bosques periurbanos. Todo esto son tecnologías que están muy indicadas para llevar el control de estas existencias en la gestión diaria. Desde luego, una de las oportunidades, una de las ventanas que se abre es en todo lo que llamamos lo forestal, es la defensa del monte. La defensa del monte en sus distintos aspectos, tanto desde el uso de las cámaras multiespectrales combinadas con las RGB, con las termográficas, con las LIDAR, para analizar el estado fitosanitario de una masa que esté afectada a una plaga, que esté afectada a una sequía, de un estrés hídrico, de lo que fuere, incluso por daños traumáticos, como pueden ser los daños climatológicos, que ahora los tenemos muy recientes con este invierno pasado. También en la defensa contra los incendios forestales, como no solo en el ámbito de la prevención, con la vigilancia preventiva, con la detección temprana de los incendios, utilizando los drones gracias al 5G, ya tanto en el control como en la extinción de los incendios forestales, favoreciendo, como decía el compañero, la seguridad, la ubicación de las personas, de los combatientes, en fin, la valoración de los daños de las masas y de sus causas, la estimación de las causas a posteriori, y defensas contra inundaciones, contra aludes, pudiendo estimar daños también, en fin, es un mundo que se abre completamente. Y también no solo para el manejo de las especies de los montes, sino de los habitantes, de la fauna, que nos permite también hacer un seguimiento de las poblaciones. Y lo voy a dejar aquí porque ya me he pasado los 3 minutos. Muchísimas gracias y mucho éxito para las jornadas. Pues muchas gracias. También primero por adaptarse a los tiempos como están haciendo tan escrupulosamente José Martos Collado, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Bueno, y una vez recibidos esta primera bienvenida, ¿no?, este primer turno de intervenciones, y como ustedes saben, además, Galicia fue el escenario elegido por Telefónica para desplegar sus primeros proyectos de 5G en España, en ese marco del Plan Nacional de Pilotos 5G. Lo cierto es que se han desarrollado hasta una decena aproximadamente de casos de éxito, algunos los vamos a ir conociendo, y estos casos de éxito han permitido a las empresas probar servicios pioneros, pero también a los ciudadanos empezar a disfrutar de nuevas capacidades y nuevas experiencias que, digamos que ahora son una importante o una oportunidad, un gran avance, pero que el día de mañana tienen que ser cotidianas, se tienen que convertir casi en cosas del día a día. Esa es la transformación, la gran transformación que va a suponer el 5G. Pues bien, para ahondar ahora en ese poder transformador del 5G y hablar un poco de ese piloto 5G en Galicia, saludamos ahora, o toma la palabra ahora, mejor dicho, Ana Vega, desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Hola, muchas gracias, Lorenzo, por darme paso.
Muchas gracias a la audiencia por venir a escucharnos, muchas gracias a los decanos de los colegios de ingenieros industriales y de ingenieros de caminos, canales y puertos y al vocal del Colegio de Ingenieros de Montes por darnos hoy acompañarnos a esta sesión y permitirnos venir a contar que todos esos casos de uso que a ellos se les han ocurrido y nos han contado en esa bienvenida, pues parte de ellos ya son una realidad y los hemos empezado un poco a desarrollar en este proyecto del piloto de Galicia, en el que llevamos 2 años y medio trabajando. Por poner un poco en contexto la sesión y que entendamos un poco mejor los casos de uso que os van a contar luego los compañeros de innovación de Telefónica, os voy a poner un poco en contexto con las capacidades que nos trae el 5G. El 5G, esta evolución al 5G es un poco diferente de la que hemos podido tener cuando hemos pasado del 2G al 3G, que bueno, ahí fueron los datos, del 3G al 4G, que tuvimos más ancho de banda todavía, y es porque no es un incremental en ancho de banda y bajada de latencia, que también, sino que sobre todo el 5G viene a responder a las necesidades que tiene la industria de casos específicos para poder hacer sus funciones, ¿no? O sea, en este 5G ya sabéis que la industria de telecomunicación trabaja basándose en estándares y en unas especificaciones muy rigurosas que luego se implementan y por eso pues, podemos tener estas comunicaciones a nivel mundial. Y entonces se han incorporado esas necesidades en la parte de estandarización. ¿Qué necesidades? Pues necesidades para poder resolver la problemática de la industria 4.0, que necesita pues, que las máquinas se puedan hablar en tiempo real y no solamente ser autónomas, sino tener un tiempo de interconexión y de interacción entre ellas, ¿no? Entonces traen una serie de protocolos para poder cubrir esa parte y también temas de coberturas indoor para la industria. También el famoso Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas que llevamos años esperando a que despegue y que al final pues, las redes anteriores no daban cobertura a esas necesidades que tenía el 5G, que tenía, perdón, el Internet de las cosas, de tener unas bajas consumos de batería para que nos duren 10 años los sensores que podamos desplegar en los bosques, ¿no? Y que podamos tener protocolos ligeros que no requieran esos consumos de batería tan fuertes y ser tratados de una manera diferente de lo que tratamos a un smartphone que podemos recargar todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos toda esta línea que ya viene pidiendo pues unas características diferenciales para tratar a esos dispositivos del Internet de las cosas. Y lo mismo nos pasa pues, con lo que es los coches conectados, lo que es la asistencia a la conducción. Si queremos que los coches puedan comunicarse entre ellos, tener una baja latencia, comunicarse de una forma directa y también a través de la red, pues necesitamos unos protocolos distintos de los que venían hasta ahora en las otras redes, que es lo que llamamos los protocolos de comunicaciones vehiculares y que luego veremos más en detalle, que nos lo contarán más adelante en la jornada. Y lo mismo también pues, para lo que son las comunicaciones críticas. Ahora mismo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que querrían que cuando de verdad hay una emergencia, tener ellos asegurados pues, el poder entrar a hablar en la estación base y el poder tener un caudal garantizado, porque cuando hay una emergencia es fundamental que se coordinen los bomberos, la policía, la parte sanitaria. Bueno, pues ahora mismo no lo podíamos hacer porque tratábamos a todos los usuarios con un perfil similar y con el 5G pues traeremos también esa calidad garantizada para las comunicaciones críticas. Y además de eso, bueno, pues lo que conocemos habitualmente del 5G, que viene con alta velocidad, porque seremos capaces de tener descargas de hasta 10 gigabits por segundo y 1 gigabit por segundo en subida, ¿vale? Si queremos subir vídeos a nuestras redes sociales o más a nivel profesional, por ejemplo, en los medios de comunicación que quieran tener una calidad garantizada de subida, pues tenemos más uplink. Tendremos también baja latencia, esperamos latencias dentro de, ahora mismo estamos como en 8 milisegundos, llegaremos al milisegundo en año y medio, 2 años, y también alta capacidad. Si queremos que el Internet de las cosas despegue, pues necesitaremos dar
permitir que hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado se puedan conectar a la red 5G y tengan cabida para poder tener conectividad sin saturar las redes. Todo eso viene con el 5G y además con esa garantía de calidad de servicio que os estaba contando y también un concepto que llamamos nosotros Network Slicing y que lo que nos va a permitir es a futuro distintas necesidades de distintos clientes ser capaces de dar el mejor servicio sobre una misma red. Nosotros hacemos el símil de si estamos en una autopista y tenemos varios carriles, pues que seamos capaces de poner una autopista única, pero que permitamos que vayan los vehículos a distintas velocidades, es decir, los usuarios que necesiten distintos requisitos, darles una solución. A ver si... Bueno, entonces el 5G va avanzando y entonces, bueno, en enero de este año ya teníamos el espectro de 3,5 GHz. Ya sabréis que el espectro, en función de si tenemos más alta, cuanto más alto está en el espectro, más capacidad acabamos teniendo para poder hacer comunicaciones. Sin embargo, pues tenemos una menor penetración en interiores y cobertura a lo largo de kilómetros. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos redes desplegadas en 3,5 GHz, tenemos redes también que hemos desplegado compartiendo parte del espectro que tenemos de 4G, pero asignándolo al 5G y por eso hemos llegado a tener una cobertura a nivel nacional ya del 80%. Si tenéis un teléfono 5G, pues lo podréis comprobar que prácticamente estáis en cobertura 5G en prácticamente el 80% poblacional. Y luego estamos esperando el poder cubrir con un espectro que sea un poco más bajo en la banda de frecuencias y que nos permita hacer coberturas con una misma estación base que nos llegue a mucho más territorio y que además esa cobertura pues penetre en interiores y podamos llegar incluso a los sótanos para dar esa solución al Internet de las cosas. Esa subasta empezará ahora el 21 de junio de este año y es una frecuencia que antes estaba asignada a la televisión digital terrestre y que con el dividendo digital pues se ha pasado a lo que es 5G. Y también hemos probado en el proyecto lo que son las frecuencias milimétricas que se llaman, de 26 GHz, muy altas en el espectro, muy orientadas a tener mucha densidad de cobertura para cuando tengamos que cubrir pues, estadios de fútbol, calles con mucho tránsito, centros comerciales. Ahora mismo no hay fecha para esta subasta, pero nosotros en Telefónica ya hemos estado probando, hemos estado teniendo un ancho de banda de 5 gigabits por segundo de bajada, hemos probado en laboratorio y en real también, ¿vale? Ya sabéis que hay, como os decía, un despliegue comercial que hemos llegado al 80% de la población. Es una realidad comercial que podéis tener a vuestra disposición y que además sigue evolucionando porque nosotros hasta ahora hemos estado ofreciendo lo que se llama una red 5G NSA o Non-Standalone. Es una red que ha empezado en la primera fase y que se soportaba sobre la señalización de la red 4G, aunque el canal de datos era 5G puro. Vamos a lo largo del tiempo y conforme llegan las nuevas releases y las nuevas versiones del estándar, estamos yendo a una red 5G pura, que no necesitará esa red 4G para señalizar, sino que señalizará y tendrá el canal de datos directamente ya por 5G, que es la que llamamos standalone, y que esta traerá pues, otros retos nuevos y otras nuevas oportunidades, como será una bajada mayor de latencia, el tema del Internet de las cosas que estábamos viendo, la parte de comunicaciones incluso y de infraestructura de telecomunicaciones vendrá virtualizada, probaremos temas nuevos como lo que es el Open RAN, es decir, que la radio no tenga que ser monolítica de un único proveedor de infraestructura y entonces, bueno, digamos que el 5G nos queda todavía un camino largo de recorrer, de pruebas y de evolución y cada vez traerá mayores capacidades. Y entonces nosotros llevamos en Telefónica y siempre trabajando con nuestros socios y en ecosistema, porque solos no lo hubiéramos podido conseguir, hemos estado desde que empezamos en 2018 a probar el 5G, hemos realizado más de 70 pilotos para ver qué es lo que los clientes necesitan o qué es lo que ellos tienen de problema y vemos que el 5G les soluciona. Y entonces esos 70 pilotos tenemos ahí enmarcados estos pilotos de Galicia que os vamos a contar. Y que los tenemos, bueno,
luego vuelvo para atrás, pero estos pilotos de Galicia que los tenemos situados, 2 casos de uso en Ferrol y en Coruña, que hemos desarrollado con Ericsson, 2 casos de uso que hemos hecho, el del túnel de Cereisal y un tema de salud de eHealth en Vigo. Otros 2 casos de uso que los hemos probado con tecnología de Huawei también, en Vigo para el acceso fijo radio y la parte de supervisión de infraestructura ferroviaria con drones. Y luego tenemos también, hemos hecho en Lugo un tema de antenas 5G integradas con el entorno y también un proyecto bastante futurista para probar el tema de network slicing con una asignación dinámica de usuarios a slices con la Universidad de Vigo. No estamos solos, agradecer a nuestros socios todo el trabajo que llevamos desarrollando estos 2 años. Estamos ahí en esta primera convocatoria que ha lanzado Red.es, desarrollando el proyecto, tanto Telefónica como Ericsson, Nokia, Teleredes Inteligentes, Cinfo, Hidronia y el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada. Y también han colaborado con nosotros como agentes del proyecto Huawei, INECO, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, CETAG, Stellantis, Gradiant y la Universidad de Vigo. Tenemos el apoyo institucional de todas de la Xunta de Galicia y también de las diputaciones y del Concello de Vigo. Ha sido un proyecto que ha tenido una inversión de 14 millones de euros y Red.es con los fondos FEDER nos ha dado una subvención de 4,6 millones de euros. Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que hemos visto en estos últimos años? Pues que hay unos verticales que son más activos para el 5G que otros, sobre todo lo que es el vehículo conectado, la parte de industria y logística, la industria 4.0, el tema de televisión, media y eventos que necesitan esa garantía de calidad de ancho de banda de subida para no tener que hacer la contratación del satélite y asegurar que tienen medios de comunicación fiables y seguros para poder hacer su trabajo. Y también el tema de residencial, turismo y salud, ¿vale? Hemos ido descubriendo de la mano del cliente, de los distintos clientes que hemos tenido en el proyecto, cuáles eran su problemática, qué era lo que nosotros teníamos que ayudarles a resolver y es lo que nos hemos dedicado a testar en estos 2 años de proyecto. Y ya presentaros estos 10 casos de uso que hemos hecho en Galicia con los distintos partners y para cubrir los distintos aspectos. Y os voy a dejar directamente pues, con los compañeros de innovación de Telefónica que hemos estado desarrollando, desplegando infraestructura y pilotando esto durante los últimos 2 años para que os vayan a contar en qué consisten estos proyectos. Muy bien, Ana Vega, perdóname porque estaba pendiente, pensaba que es que aparecían de verdad otros compañeros ahora y no que continuamos. Discúlpame. Por supuesto, no, entendido. Continuamos con la jornada. Gracias, Ana Vega, desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Enseguida, como bien ha dicho ahora Ana Vega, vamos a ir conociendo con varios compañeros de Telefónica España distintos casos, las llamadas verticales. Pero un momento, antes de todo ello, si os parece, excepcionalmente vamos a abrir ahora un pequeño turno especial de preguntas, porque a través de ese chat de Vimeo que yo les he nombrado al principio, nos ha entrado una pregunta que queremos lanzar ya, ¿de acuerdo? En este caso, por cierto, la pregunta, y se lo anuncio ya, va dirigida para César Franco, para el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, que está todavía allí con nosotros conectado. Si le parece, señor Franco, le lanzo esa pregunta. Dice así: soy Manuel Cortés. Pregunta para don César Franco. ¿Sabe usted si hay empresas que están optando por la implantación de redes privadas de 5G? Muchas gracias. ¿No tenemos a César Franco? Vale, pues vamos a hacer una cosa, si os parece, compañeros. Esperamos a ver si se conecta, porque sí que nos habían dicho en principio que estaba conectado y que era consciente de esta pregunta. Avanzamos, si os parece, un poquito y vemos si puede contestar esa pregunta un poco más tarde, ¿de acuerdo?
continuamos con la jornada, con la sesión. Como bien nos decía antes Ana, desde el Departamento de Innovación Telefónica, Ana Vega, hay que conocer varios ejemplos, ¿no? Varias de las verticales. Bien, les explico. Como bien saben, la Unión Europea quiere desarrollar esta quinta generación de las telecomunicaciones a través de, en principio, 16 verticales, ¿no? De hecho, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que me gusta a mí esta palabra, se van a invertir hasta, ojo, 140.000 millones de euros de ayuda a España para hacer frente a todos los efectos derivados de esta pandemia de la COVID-19 en la que todavía nos encontramos, ¿no? Pues bien, de esas 16 verticales no vamos a hablar de todas, evidentemente, pero vamos a centrarnos ahora en 3. Empezamos con la primera de las verticales, la vertical industria. Vamos a hablar del piloto 5G, asistencia a la construcción de buques y otros pilotos de innovación, y tiene la palabra ya Juan Manuel Cambeiro, desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Vamos a dar ahí un segundito, nos dicen los compañeros que está entrando. Yo creo, Ana, que ha debido de ser pues muy rápida, a lo mejor en su intervención, y los compañeros esperaban que empezase la intervención un poquito más tarde, pero enseguida vamos a conocer esos detalles. Lo vemos ya por ahí a Juan Cambeiro, desde Telefónica España, insisto, para conocer además una de esas 16 verticales, en este caso la dedicada a industria, y para hablar de la asistencia a la construcción de buques y otros pilotos de innovación. Creo que ahora sí, Juan Manuel Cambeiro, desde el Departamento de Innovación Telefónica. Juan, nos escuchas, ¿verdad? Sí, os escucho perfectamente. Muchas gracias. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues yo os voy a hablar, compañero Ana Vega. Muchas gracias por invitarnos a hablar aquí hoy de lo que nos gusta, ¿no? Son proyectos en los que metemos mucho esfuerzo, metemos mucha ilusión y luego, pues bueno, cuando salen bien, nos gusta hablar de ellos. Yo os voy a hablar un poco desde el punto de vista de la industria 4.0, la parte aplicada, ¿vale? Os vamos a contar un poco lo que hemos aprendido. Después de 70 casos de uso, gran parte de ellos son de la vertical de industria y logística. Vamos a decir que tienen necesidades muy parecidas y os vamos a contar un poco desde el punto de vista de cliente lo que hemos visto, ¿vale? Vamos a ver aquí, darle al cursor. Vamos a ver. Vale, aquí está. Haciendo un poco hincapié, digamos, en el mensaje que os ha dicho Ana, lo primero que hay que tener en cuenta es que 5G no es una tecnología que viene en busca de un caso de uso, ¿vale? Sobre todo en la parte que nos ocupa más en este slot de 20 minutos, la parte de industria 4.0, en realidad 5G es la respuesta a necesidades que nuestros clientes de empresa nos llevan pidiendo, pero muchos años, ¿vale? Desde garantizar la calidad del servicio, desde tener necesidades específicas para el IoT masivo, altas velocidades de subida para procesar información de sensores y de máquinas, latencias bajas, etcétera, etcétera. Son cosas que nos llevan pidiendo hace mucho tiempo, pero que no hemos sido capaces de satisfacer con la tecnología actual, ¿vale? Si me pongo el ejemplo de uno de los primeros proyectos que hicimos de redes privadas para empresas, que fue con la factoría de PSA, ¿vale? Peugeot Citroën en Vigo. Esa factoría, pues, enfrente tiene el estadio de Balaídos, ¿vale? Eso quiere decir que una vez cada 15 días, pues había cerca de 30.000 personas enviando WhatsApps y vídeos del último gol, lo cual hace que la red, pues bueno, esté más cargada de lo habitual. Y eso ellos lo notan. Entonces nos decían, a ver, no podéis pensar que vamos a cambiar los procesos críticos y de negocio a una red móvil que se satura cuando hay un partido enfrente, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a diseñar un producto como fue el de redes privadas 4G, que era lo único que podíamos hacer en aquel momento, es un poco matar moscas a cañonazos, podríamos decir, ¿no? Poner una red privada para una empresa. Y 5G viene con soluciones para garantizar esa calidad de servicio, pero de momento no era posible, ¿no? Entonces, eso es para que tengáis una idea de que ya hace muchos años que nos piden determinadas características que 5G viene diseñado con eso en mente. De hecho, sabéis que el 3GPP, que es el organismo que especifica 5G, ahora está compuesto por más de 700 compañías, ¿vale? Entre las cuales está, pues, un Volkswagen, está un General Electric, que como podéis imaginar, la especificación de 5G viene muy marcada por las necesidades de empresas, ¿vale? Remarcando un poco lo que decía Ana, mi compañera, con esta slide, diciendo un poco lo mismo, ¿vale? A la derecha está un poco lo que más conocéis, la mayoría de la gente, gracias a la batería de marketing en general que hay sobre 5G, pero a la izquierda está lo que históricamente lleva tiempo empujando, ¿no? Desde la calidad de servicio industrial que hace falta, desde el Internet de las cosas, desde un coche conectado, desde cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Digamos que hay una serie de tendencias que lleva años pidiéndole más a las redes móviles.
y que 5G viene un poco con eso en mente. Sí que es importante darse cuenta de que el cambio de paradigma viene sobre todo porque estamos pasando de una red móvil compuesta de humanos, que lo que hacemos básicamente es descargarnos y ver contenido, a una red de cosas que tienen necesidades muy distintas, ¿vale? Desde que tiene más necesidad de subida de información más que descarga, por eso para nosotros en los casos de uso ha sido más importante lo que seamos capaces de subir a la red que no descargar. La baja latencia, hombre, un humano pues da lo que da en la baja latencia, pero cuando las máquinas se comunican entre sí, ahí ya la baja latencia es muy importante, pero sí que yo me quedaría si os quedarais con una cosa, solamente de 5G, la característica más importante es esto que pongo a la derecha abajo, que es la garantía de la calidad de servicio, ¿vale? Si me tuviera que quedar con una sola característica, yo diría que es esta. ¿Y por qué? Pues imaginaros, por ejemplo, nos lo dice muchas veces el cliente de televisión, ¿no? Oye, yo me voy con 3 cámaras a la salida de la Audiencia Nacional hoy por la tarde y si tú me aseguras 5 megabits por cámara para transmitir un directo, encantado. Es decir, no hace falta que me des 500, que me des 1 giga, si lo que me das me lo garantizas, yo puedo tener ya modelos de negocio y procesos de negocio críticos funcionando sobre esa conectividad. Entonces, sobre todo en la parte de industria, quedaos con la idea de que una de las características más fundamentales, de las que se habla menos, pero es que es más importante, creo yo, es garantizar la capacidad de las comunicaciones. Una cosa, haciendo hincapié en lo que decía mi compañera también, entender que la tecnología es una evolución, tardará 2 o 3 años en madurar, ¿de acuerdo? Y en la parte de industria, donde se nota mucho este impacto es en la parte de los terminales, que os lo intento plasmar aquí con un camino de evolución, ¿vale? Es decir, el mercado primero genera chips de comunicación 5G para el mercado de smartphones, ¿no? Que es un poco el mercado donde hay más economía de escala y donde hay más margen y donde los fabricantes se meten más, pero realmente lo que hará posible todos los beneficios para empresas es que se desarrolle el mercado de dispositivos para empresas, ¿no? Desde robots que vengan ya con la conectividad embebida hasta routers de empresas, routers ruggerizados, routers de exteriores, elementos muy pensados sobre todo para la parte de industria. Y comentaros un poco si esto todavía tarda 2 años en madurar y está presente en todos los países y que sea ya una realidad tan cotidiana como los 4G, ¿por qué tenemos mucha actividad? Bueno, porque las empresas, porque tenemos muchísima, ¿vale? Pues porque las empresas están ahora mismo dedicándose a evaluar para qué me sirve el 5G, qué procesos de negocio tengo que cambiar, cómo me tengo que digitalizar, cómo puedo cambiar los servicios que doy, mis procesos, cómo me puedo eficientar, de manera que yo me vaya preparando y dentro de unos años, cuando esto sea una red universal, yo ya esté preparado, ¿vale? Siempre ponemos el ejemplo de la fábrica de automóviles, ¿vale? Una con la que hemos trabajado, que gracias a 5G ellos ya no tienen una cadena de montaje fija, son elementos móviles, los coches que se van construyendo se desplazan, se reconfiguran en función del modelo, de las personalizaciones del cliente, del estado de la cadena de suministro, de un montón de factores, pero claro, ¿yo puedo hacer eso gracias a 5G? Sí, pero para ello he tenido que modificar y movilizar mi cadena de montaje, que no es trivial. Entonces, antes de hacerlo, primero probamos la tecnología, vemos en dónde me impacta y a partir de ahí empiezo a trabajar, ¿vale? Dicho esto, haciendo hincapié un poco también en lo que os hemos comentado a lo largo de estas jornadas, como decían mis compañeros, si nosotros cogemos los 70 casos de uso y los ponemos en cajas, esto es lo que sale, ¿vale? Estas cajas verticales son las que tienen claro mañana mismo para qué utilizarían el 5G y en qué procesos lo meterían. El resto de cajas que veis ahí están trabajando muchísimo, pero todavía tienen que evolucionar más en la parte de digitalización de su propia empresa, de sus procesos, ¿no? Como nos decía un fabricante de trenes, está bien la baja latencia, pero mis procesos funcionan con latencias de 3 y 4 segundos. No estoy ahí de momento. Cuando llegue ahí, entonces el 5G tendrá más sentido. Cada uno tiene su momento en la evolución de la digitalización de la compañía, ¿vale? Una de las verticales más brillantes en el tema 5G ahora mismo es Industria 4.0 Logística. Y lo que yo quería comentaros ahora es un poco qué están haciendo las empresas en España de industria logística, porque están siguiendo casi todos 5 caminos muy similares de evolución, de para qué uso 5G, ¿vale? El primero de ellos es el tema de las comunicaciones vehiculares, pero no tanto la automoción, el coche de la calle, que tiene comunicaciones vehiculares y gracias a ello pues se coordina y tiene un tráfico más seguro, sino que hablamos también mucho de tráfico industrial, ¿vale? Es decir, los AGVs, que son estos elementos que llevan piezas de un lado a otro de la factoría, como que veis aquí a la derecha, que llevamos de un lugar a otro, que algunos clientes tienen ya 600, tienen embotellamientos, necesitan reenrutar y controlar las rutas que siguen estos elementos en tiempo real, variarlos según el estado de mi cadena de montaje, según lo que esté haciendo. Hay mucho de telecontrol de maquinaria, ¿vale? Es decir, para controlar la distancia maquinaria, aquí el telecontrol hablamos siempre de muy baja latencia.
Hablamos de coordinación en tráfico industrial, en puertos, por ejemplo, para asegurar que tenemos un tráfico más seguro y más coordinado. Digamos que el V2X, o las comunicaciones Vehicle to Everything, han encontrado una vertical dentro de la industria que se está desarrollando mucho en nuestros casos de uso y donde queremos que florecerá de las primeras ocasiones, ¿vale? El segundo camino de evolución típico con el 5G es un caso de uso muy prosaico, pero extremadamente útil, que es eliminar el cableado de datos dentro de las factorías. ¿Por qué? Porque ahora mismo, cada vez que despliego una nueva factoría o una nueva central logística, tengo que desplegar kilómetros y kilómetros de cableado y es tremendamente costoso, ¿no? Y cada vez que yo hago un cambio en mi cadena de montaje, cada vez que cambio un pequeño elemento, lo más caro, ya nos lo decía Peugeot Citroën hace años, es cambiar el cableado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo consigo que las comunicaciones críticas y en baja latencia ya no tengan que ir por cables, sino que puedan ir por 5G, tengo menos tiempo y coste en el despliegue de nueva infraestructura y tengo mucha más flexibilidad ante cambios futuros, ¿vale? Tercera vía de evolución, el tema del edge computing industrial, ¿vale? Es decir, gracias a que la baja latencia de 5G o de la fibra me permite que cosas que a día de hoy yo tenga en mi intranet, ¿vale? Por necesidades de baja latencia, los puedo llevar ya a un data center que está alojado en el borde del operador, ¿vale? Un data center que esté muy cercano físicamente y que gracias a la 5G o la fibra acceda en baja latencia. Entonces, una vez que yo llevo funciones de mi factoría a ese edge, tengo una computación elástica, puedo pensar en hacer muchas cosas, ¿no? Para empezar, me libro yo de la necesidad de tener un IT local y además pues puedo empezar a hacer cosas ya mucho más ambiciosas, ¿no? Uno de ellos, un ejemplo, es el tema del gemelo digital, ¿vale? Que ya sabéis que es un tema de una copia digital de mi cadena física, de mi cadena de montaje física, donde yo corro simulaciones para ver mejores maneras de producir, mejores maneras de funcionar. Gracias a 5G que están algunos clientes explorando, bueno, pues yo cojo datos en tiempo real de mi cadena de montaje, lo analizo y reconfiguro la cadena de montaje en tiempo real para adaptarme a esas circunstancias. En una especie de tendencia que nos dicen los clientes que en algún momento para ellos la mejor configuración de mi cadena de montaje cambia cada segundo. Con lo cual este ciclo de tomar datos, analizar y actuar sobre la cadena de baja latencia tiene mucho sentido en 5G y en Edge Computing. Una tendencia más dentro de esa línea es la analítica de vídeo, ¿vale? Una vez que yo tengo una cámara de vídeo de alta definición que yo puedo enviar por 5G, ¿vale? Con lo cual tengo movilidad y que tenga un Edge Computing, un software de analítica de vídeo que es capaz de hacer, bueno, todo lo que yo necesite, desde analizar la calidad, ver fallas, ver seguimiento de calidad, ver detección de caras, ver OCRs avanzados. Claro, todo esto me permite tener un sensor ubicuo y multipropósito. Como nos decía un cliente, yo tengo un detector de caracteres, ¿no? De matrículas que entran en una zona portuaria, por ejemplo. Pero claro, la mayoría de lo que entra está deteriorado, está oxidado, esto es una zona industrial y el OCR o el detector de caracteres falla. Si yo puedo usar Edge Computing, puedo tener ya algoritmos mucho más complejos de inteligencia artificial y de deep learning que son capaces de analizar este tipo de caracteres, aunque estén muy deteriorados, y ser capaz de inferir de qué estamos hablando, ¿no? Esto todo es la consecuencia de qué pasa cuando yo empiece a mover cosas al Edge Computing, ¿no? Que puede tener muchas más posibilidades. Y el último es el tema de realidad aumentada, ¿vale? Yo aquí no me extiendo más porque el caso de Navantia explicará muy bien los temas de realidad aumentada, tanto para soporte remoto, en reparación de maquinaria, como para training, como para varias cosas, bueno, donde tiene mucho sentido la realidad aumentada en industria y tiene una relación muy buena con 5G, ¿vale? Para no extenderme más, os voy a poner, si os parece, un vídeo explicativo del proyecto que tuvimos con el astillero del Ferrol, ¿vale? Con Navantia, que explica muy bien lo que hemos hecho allí. Navantia es una empresa pública española referente en el diseño y la construcción de buques de alta tecnología. Una compañía con más de 300 años de historia que apuesta por la innovación tecnológica como palanca de cambio. Actualmente Navantia está inmersa en un plan de transformación digital que está enmarcado dentro del plan estratégico de la empresa. Este plan de transformación digital de Navantia tiene como objetivo definir y llevar a cabo la Navantia del futuro, la Navantia 4.0. Estamos realizando varios proyectos de casos de uso de tecnología 5G y Edge Computing. Hemos realizado estos proyectos conjuntamente con Telefónica como nuestro partner en digitalización y porque además tenemos plena confianza en su alta experiencia como operador digital. En colaboración con Ellison, Telefónica ha desplegado 3 elementos fundamentales. Por un lado, cobertura dedicada, con antenas en el interior de los talleres del astillero. Detrás de esa cobertura dedicada desplegamos 2 redes 5G completas y desplegamos un tercer elemento que fue un centro de Edge Computing con una alta capacidad de procesado gráfico en una de las centrales de Telefónica.
En el proyecto se han definido 3 casos de uso en los que el 5G y el Edge Computing pueden proporcionar una ventaja diferencial clave en la construcción y reparación de buques. Uno de estos casos de uso es el de asistencia técnica remota, que busca mejorar la comunicación entre un oficial de mantenimiento de Navantia y el servicio técnico en remoto. Para ello, el oficial de mantenimiento va a contar con unas gafas de realidad aumentada que le va a aportar un vídeo en tiempo real a este servicio técnico remoto, el cual le puede dar todas las indicaciones mediante voz o indicaciones gráficas con cualquier tipo de documentación que pueda apoyar esta asistencia del técnico. Vale, vamos a comprobar que no haya ninguna seta activada. Te indico dónde están. Para este caso de uso, el 5G es fundamental, porque necesitamos mucho ancho de banda para asegurar bien las comunicaciones y luego necesitamos muy baja latencia para asegurar que el movimiento del operario cuando mueve la cabeza va a la par que todo lo que llevamos de virtualidad por encima. Hemos contado con Cinfo como desarrollador de la aplicación. El 5G también puede aportar soluciones en el complejo proceso de construcción integrada de los buques, en el que cada instalación se asigna a una fase para optimizar la seguridad, la calidad y los costes. A modo de ejemplo, un buque tipo fragata de unas 6.000 toneladas puede suponer sobre el orden de 450.000 metros de cableados, 25.000 tubos de diversos servicios, en una acomodación para 200 personas en aproximadamente unos 600 locales. Los profesionales de control dimensional de un astillero necesitan trabajar con precisión de milímetros para conseguir el encaje óptimo de las piezas de un buque. Nosotros les vamos a dar una herramienta que les va a permitir visualizar todas las piezas, incluso por capas, directamente en ese escenario real, de tal forma que ellos puedan planificar el trabajo o incluso descubrir algún fallo de diseño que tengan en los planos con antelación a la construcción. Un buque se construye dividiéndolo en bloques que posteriormente se ensamblan. Antes de hacerlo, es preciso comprobar mediante un escaneado 3D que todos los elementos ajustan perfectamente entre sí. En este proceso, el 5G y el Edge Computing proporcionan un importante ahorro de tiempo. Hasta ahora los datos adquiridos se almacenan internamente dentro del escáner y después se vuelcan al equipo de procesado. Como el volumen de datos es tan elevado, la transmisión es relativamente lenta. El streaming de Scan 3D lo estamos desarrollando con Hydronia. Hemos desarrollado un módulo 5G para dar conectividad al Scan 3D de Leica y conectarlo con el Edge Computing. Utilizamos 2 capacidades de 5G, el gran ancho de banda de subida y cómputo de Edge Computing. Cuando el escáner genera esos gigabytes de información de la nube de puntos, pues utilizamos la red 5G para hacer un streaming de datos que sube toda esta información a un servidor que tenemos en el Edge. Un operario conectado de forma remota puede ver la nube de puntos que se están escaneando en tiempo real en ese astillero y en varios otros astilleros. Estamos hablando de un proceso que a día de hoy lleva días y que con esta tecnología se hace al instante. La industria ahora mismo está sufriendo una transformación radical hacia unos procesos más flexibles, más móviles y más eficientes. Dentro de esta transformación de tipo industria 4.0, el tener comunicaciones inalámbricas críticas y fiables son esenciales. Y aquí es donde el 5G encaja como un guante. El 5G nos aporta unas capacidades de conectividad que nos van a permitir optimizar nuestros procesos productivos dentro de nuestra plataforma digital. Bien, vamos aquí, tenemos son las distintas fotos de los casos de uso que os acabamos de explicar. Os añadimos alguna pincelada más, ¿vale? Por ejemplo, se corresponde con el tema de los casos de uso, un proyecto que se hizo con SEAT, ¿vale? Lo que os comentaba de 600 AGVs, tengo que coordinar este tipo de tráfico. Y en este caso era particularmente turbulento, vamos a decir, porque parte del recorrido de estos AGVs, como el de cabeza tractora que veis a la derecha, iba por vía pública, con lo cual aquí el tema del telecontrol, el tema de darle información para que el movimiento sea preciso y sea seguro, pues era particularmente necesario, ¿no? El tema de gemelo digital, pues lo que os decía, esto fue un proyecto con Gestamp en Barcelona,
uno de los primeros clientes que usaron una capacidad de edge computing de Telefónica comercial que desplegamos en Barcelona, en donde estaban explorando ese concepto que os comentaba de yo tengo un gemelo digital que es una copia de mi cadena de montaje, ¿vale? Vamos a ir probando hacia un modelo de gemelo digital en tiempo real, en baja latencia, en donde yo esté analizando constantemente los datos que me vienen de la cadena y esté constantemente reconfigurándolos. Están en las fases iniciales, en su momento, pero bueno, esto era un poco lo que ellos tenían en mente, ¿vale? Tenemos también el ejemplo del Corte Inglés. Esto lo estamos haciendo en el piloto aquí en Madrid, ¿vale? Con la central logística de Valdemoro, en donde están explorando un poco pues, dos de los casos de uso que os comentamos. A la izquierda, pues veis las típicas máquinas clasificadoras de paquetes que funcionan en muy baja latencia. Esto todo está cableado por necesidades de latencia precisamente y vamos a pilotar que 2 o 3 de estas cintas transportadoras que veis aquí funcionen con comunicaciones 5G para probar si la baja latencia 5G es suficiente para hacer todo esto inalámbrico, lo cual a ellos les traería muchísimas eficiencias. Y a la derecha lo que tenemos es un caso de uso de un portapalés bilateral que va haciendo picking de paquetes de una estantería a otra y que lo que se pretende hacer a través de 5G es optimizar a la perfección el desplazamiento horizontal y vertical del tenedor de portapalés, porque se estima que cuando el desplazamiento entre un paquete y el siguiente se hace de forma automatizada hay ahorros de tiempo de hasta un 20%, que en logística es una barbaridad, ¿no? Y bueno, os comento también un poco más el caso de uso dentro de la parte de industria, de lo que os comentamos. Aproximadamente 2 minutos, ¿de acuerdo, Juan? ¿Perdón? Aproximadamente 1 o 2 minutos de intervención. Perfecto. Muchas gracias por el aviso. Pues esto es lo que os comentaba en una zona portuaria que lleva un proyecto que lleva mi compañero Alejandro, en donde aquí, pues de nuevo en industria, lo que decíamos, comunicaciones vehiculares en industria tiene otro tipo de enfoque, ¿vale? No es el coche de la carretera, sino que es que veis aquí que tenemos, pues bueno, grúas portacontenedores que llevan contenedor, lo coloca un camión, hay personal de a pie, hay elementos del mobiliario que, como veis, está protegido. Y esto es un entorno en donde el cliente siempre tiene una obsesión por la seguridad. ¿Qué es lo que se está haciendo? Oye, pues comunicaciones vehiculares y 5G en baja latencia, de manera que estos elementos se estén avisando entre sí en todo momento y haya una inteligencia artificial que pueda implementar algoritmos de prevención de colisión de accidentes, ¿vale? Más allá de esto, este es el caso famoso de la factoría de Daimler en Alemania, ¿vale? Donde yo os comentaba que gracias a 5G han movilizado la cadena de montaje. Aquí usan 4G y 5G absolutamente para todo lo que os podéis imaginar, desde el telecontrol de un taladro hasta la organización y reconfiguración constante de este flujo de elementos. Y bueno, llegados a este punto, como no quiero yo quitarle tiempo a mis compañeros, yo creo que más o menos hemos dado una idea. El caso del dron lo va a contar también mi compañero Ángel. Entonces, pues bueno, os dejo un poco. Sabéis que mi compañero os habrá dicho que en Telefónica, el que tenga curiosidad, pues hay más casos de uso puestos en nuestra web y cualquier duda que tengáis, pues nos lo hacéis llegar sin problema. Pues muchas gracias, Juan Manuel Cambeiro, desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Por cierto, me quedo con una frase que yo creo que lo vamos a vivir mucho precisamente cuando tratemos y cuando hablemos y cuando nos familiaricemos del 5G. Cosas que antes se tardaban días, ¿no? Que tardaban días, ahora las podemos tener al instante. Es otra vez la magia de lo que supone el 5G. Bien, pues seguimos avanzando en esas verticales. Hemos hablado de una de las verticales, la vertical industrial. Nos centramos ahora en otra vertical, la de la movilidad conectada. Estamos ya familiarizándonos también con esto del coche conectado, etcétera. Pues bien, hablamos ahora del piloto 5G a la asistencia a la conducción y otros pilotos de innovación. De ello nos habla ahora Alejandro Alonso, también desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros esta tarde. Tomando el relevo de mis compañeros, yo voy a pasar efectivamente a hablaros del vertical de movilidad, un vertical esencial dentro de las redes 5G. Presentación dentro cuando podáis. Perfecto, muchísimas gracias. Dentro de esta vertical de movilidad os voy a hablar concretamente de la situación, contexto actual que tenemos todos los actores en el ecosistema de movilidad, el valor y la visión de Telefónica, los 3 grandes verticales que se apoyan, que salen de este ecosistema de movilidad sobre redes 5G y poner un ejemplo de todo lo anterior con el piloto de conducción asistida en el túnel de Cerisal.
Desde Telefónica somos muy conscientes de que las lesiones relacionadas con el tráfico son una carga para la sociedad. Para que os hagáis una idea, anualmente hay en torno a 100.000 accidentes con víctimas, de los cuales 1,8 casos, 1.800, son víctimas mortales. Todo esto tiene unos costes directos e indirectos, como pueden ser los costes sanitarios, pero también los costes de carrocería de los vehículos, etcétera, y por supuesto unos costes humanos, víctimas mortales y accidentes de tráfico. No solo costes y lesiones a nivel de movilidad, sino también a nivel de congestiones de tráfico y polución. Para que os hagáis una idea, se pierden hasta 130 horas al volante por habitante en tráfico. Lo vivimos todos en las grandes ciudades, pero también toda esa movilidad supone emitir en torno a 33 millones de toneladas de CO2 al medio ambiente. La visión conjunta en la vertical de movilidad es un objetivo cero. Cuando decimos un objetivo cero, es llegar a un objetivo de 0 lesionados, 0 víctimas mortales, 0 congestiones y 0 poluciones al medio ambiente. Un objetivo, por supuesto, muy ambicioso, pero un objetivo que tenemos la fiabilidad de conseguir en un medio-largo plazo, apoyándonos en las redes 5G y en las comunicaciones V2X. Las comunicaciones V2X, como ya he comentado y ha introducido anteriormente mis compañeros Ana y Juan, son una tecnología que se apoya sobre las redes 5G para hacer que los vehículos sean capaces de hablar con absolutamente todo su entorno, como puede ser con otros vehículos, con la infraestructura vial, con los peatones o con la nube, por ejemplo, hablando también con la red eléctrica. Por otro lado, los automakers van evolucionando en su conducción hacia una conducción autónoma, empezando por una conducción asistida, como la que tenemos actualmente. Nuestra visión es ir acompañando a los automakers, dotando a los vehículos de conectividad 5G para aportar un sexto sentido en la conducción, hacer que los vehículos puedan hablar, tener una visión de todo su entorno más allá de la visión directa que aporta la propia sensórica de los vehículos. Para que os hagáis una idea, en una red vial hiperconectada al 100% con la tecnología 5G, seríamos capaces de reducir esos accidentes que hemos visto anteriormente en un 80%, los fallecidos en un 60%, reducir en un 60% los atascos, lo que derivaría en un ahorro de combustible del 15% y en una disminución de las poluciones de gases de efecto invernadero de en torno a un 15%. Como os comentaba hasta ahora, nos apoyamos en el estándar en la tecnología Cellular Vehicle to Everything, haciendo que el coche se comunique con todo su entorno, sobre las redes 5G, ya conocemos bien las características que nos aportan las redes 5G, sobre el Edge Computing para disminuir las latencias a la vez que podemos regionalizar los contenidos en todo el ámbito nacional. Nos apoyamos en las comunicaciones seguras y eficientes que aportan las redes 5G. Como comentaba anteriormente Juan, la calidad de servicio y calidad de experiencia es esencial y las redes 5G la aportan, pero además somos capaces de desplegar un sistema de certificados que aporte confidencialidad, integridad, autenticación o no repudio a todo el ecosistema vehicular, donde la seguridad es clave y es crítica. También somos capaces, sobre las redes 5G, de aportar un sistema de localización precisa. Como sabéis ahora mismo, las redes GPS o similares, GNSS, nos aportan una precisión de en torno a 10, 15 metros, lo cual no es suficiente a nivel vehicular para situar, por ejemplo, a un vehículo en un carril. Si estás en una autopista, es necesario saber en qué carril está tu vehículo. Las redes 5G, junto con tecnologías como RTK, que meten unas correcciones al GNSS, al posicionamiento estándar, son capaces de posicionar a los diferentes actores del ecosistema vehicular a nivel centimétrico. Sobre todas estas capacidades técnicas, nosotros desarrollamos los casos de uso sobre 3 verticales. La primera de ellas es Smart Cities, por ejemplo, sensorizando los semáforos o las señales, haciendo que el vehículo se pueda comunicar con un semáforo para ver la velocidad óptima en la que tiene que atravesar ese semáforo, para decirle al coche frena, que vas a cruzar el semáforo en rojo si sigues a esta velocidad, o pudiendo avisar, por ejemplo, de que hay un peatón cruzando en un giro ciego a la derecha. También dotando a los autobuses y otros actores del ecosistema vehicular, como pueden ser los coches estándar, de servicios de entretenimiento en movilidad, por ejemplo, vídeo en ultra alta definición mientras discurre el trayecto. Otra vertical que os ha contado mi compañero Juan es la de la industria 4.0, por ejemplo, V2X para la seguridad en el tráfico industrial. No voy a entrar en detalle porque lo ha contado él todo. Platooning o conducción remota de vehículos, donde, por ejemplo, en entornos de minería, donde puede ser peligroso adentrarse conduciendo un vehículo en diferentes casuísticas o entornos concretos dentro del recinto, se pueda conducir ese vehículo de forma remota, aprovechando la baja latencia de la red 5G y el alto ancho de banda para tener esa visión 360 del conductor remoto, para que pueda tomar las acciones requeridas en cada momento.
Por último, la tercera vertical son las carreteras inteligentes, donde, por ejemplo, podemos dotar a las carreteras de peajes free flow, peajes donde no requiera pararte para abrir la barrera. Esto deriva también en la famosa reducción de poluciones, de emisión de gases de efecto invernadero, a la vez que disminuimos el tráfico, las congestiones. Y destacar, por eso está subrayado en amarillo, túneles conectados y seguros. Túneles, carreteras que son capaces de hablar con todo su entorno y reportar su estado en tiempo real. Aquí es donde entramos a poner un ejemplo, el ejemplo del túnel de Cereisal con el piloto 5G Galicia. El túnel de Cereisal, como ya habréis visto en prensa, etcétera, es el primer túnel conectado 5G del territorio nacional. Como comentaban mis compañeros Ana y Juan, es esencial dentro de las redes 5G crear un ecosistema. Nosotros ponemos el ejemplo de que 5G es el tapiz de un puzzle, pero sobre ese tapiz tienes que poner absolutamente todas las piezas que hagan que el ecosistema, la vertical, en este caso de movilidad, funcione, tenga un valor para la sociedad. Concretamente, en este caso de uso, colaboramos con Nokia, con Stellantis, con INECO, con SICE, con CETAG, con el ministerio, con los diferentes ministerios y con Red.es, para dotar de conectividad a este túnel que es capaz de hablar con la carretera. Concretamente ahora os voy a contar el despliegue que hemos hecho a nivel de red 5G, de sensórica en túnel, de vehículos conectados y de edge computing, un despliegue que nos permite luego ejemplificar casos de uso y exponer un centro de control, un cuadro de mandos hacia el Ministerio de Fomento, así como un vídeo resumen donde se ve bien la funcionalidad final del caso de uso. Sobre el túnel de Cereisal hemos desplegado 4 parejas de antenas 5G non-standalone. Una antena, o sea, por cada pareja, una antena 5G y una antena 4G. De forma que dotamos de cobertura a la entrada del túnel, de cobertura al tubo íntegro, todo el interior del túnel, y de cobertura también a la salida del túnel. Todas esas antenas tienen un fronthaul de fibra óptica hacia una banda base de nueva generación que también desplegamos en las inmediaciones del túnel, y esa banda base tiene un backhaul, una transmisión hacia nuestra red de transporte que tiene acceso directo a un edge computing que está también en las inmediaciones del túnel, cerca del túnel es el concepto de edge computing, y una comunicación directa hacia un core centralizado de red que en este caso se encuentra en Alcobendas. Instalamos un CPE, es decir, un router 5G de Nokia en el centro técnico del túnel, conectado por fibra a toda la sensórica del túnel, de forma que toda la sensórica que vamos a ver que se despliega en el túnel mande toda la información en tiempo real al CPE y este CPE pueda mandarlo a la red 5G. Luego veremos de qué manera. A nivel de sensórica, desplegamos una estación meteorológica a la salida del túnel que mide en tiempo real las condiciones pues, de nieve, granizo, grip, que es el asfalto, si patina, si no, si puede haber aquaplaning, etcétera, condiciones de niebla. En Galicia las condiciones son muy cambiantes cuando entras en un túnel de 700 metros como es este respecto a la salida. Entonces, con este caso de uso, con esta estación meteorológica instalada a la salida del túnel, dotamos al túnel de la capacidad de avisar de un cambio de condiciones meteorológicas drásticas a los vehículos que transitan a la entrada. También desplegamos 2 cámaras térmicas dentro del túnel que permiten la clasificación y contaje de vehículos, pudiendo contar qué vehículos discurren por cada carril y si es un vehículo pequeño, un turismo o un camión. Dotamos al túnel de 9 cámaras de detección automática de incidencias que, haciendo un procesado de vídeo en tiempo real, son capaces de detectar anomalías en el interior del túnel. Por ejemplo, si un vehículo se ha quedado parado, si hay un peatón dentro del túnel, que no lo debería de haber, si hay un vehículo marcha atrás, etcétera. También desplegamos un opacímetro. Un opacímetro es un dispositivo que mide las partículas en suspensión en el ambiente y por lo tanto determina la visibilidad del entorno. Si la visibilidad supera un umbral, una vez más seríamos capaces de enviar en tiempo real un aviso a los vehículos que transitan por la entrada del túnel para que sepan que dentro del túnel se van a encontrar un ambiente de baja visibilidad. Desplegamos un repetidor GNSS, concretamente 2 repetidores GNSS que dotaban de cobertura GPS a todo el interior del túnel. Es esencial en este caso tener cobertura GPS dentro del túnel porque los coches, haciendo uso de la red 5G y 4G, son capaces de conectarse, de hablar entre ellos de forma directa. Es una especie de Bluetooth, punto a punto, una conexión punto a punto, pero sobre conectividad celular, sobre conectividad 4G y 5G. Esta conectividad requiere de un sincronismo en el tiempo, que en este caso estaba dotado por estas antenas, estos repetidores GPS que hemos desplegado cubriendo de cobertura GPS todo el túnel. A la entrada del túnel también hemos instalado 2 cámaras UCRs que sirven para determinar, para poder leer las matrículas y saber si en el túnel hay un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión, pudiendo tener unas estadísticas en tiempo real, y también para determinar si un camión tiene mercancías peligrosas, está llevando consigo mercancías peligrosas y qué tipo de mercancías. De forma que si hay un accidente en el túnel, se sepa que hay un camión con X tipo de mercancía inflamable.
Adicionalmente a toda la sensórica del túnel, dotamos a los vehículos de conectividad 5G de dos maneras. Había vehículos que están conectados de forma nativa, es decir, se integra un módulo de comunicaciones en el propio coche y los vehículos pueden recibir avisos y mostrarlos en su cuadro de instrumentos. Estos vehículos también pueden actuar de sensores, enviar avisos. Por ejemplo, si alguien frena bruscamente, el vehículo automáticamente manda este aviso a la red 5G. También para aquellos vehículos que no están conectados de forma nativa, desarrollamos una aplicación de smartphone, una aplicación celular V2X, que permitía recibir todos los avisos en tiempo real en aquellos vehículos que no estaban conectados de forma nativa, usando siempre mensajes estandarizados. Os han contado mis compañeros que hay una estandarización que se encarga de definir la evolución de las redes 5G, pero es muy importante también tener una estandarización a nivel de aplicación, en la capa de aplicación. Aquí es donde usamos el estándar ETSI para mandar mensajes CAM 10 veces por segundo, de forma que los vehículos reporten su trayectoria, su velocidad, etcétera. Y también mensajes DEM, que cuando se produzca una anomalía, una alerta, se manden de forma puntual a todos los vehículos en un área de acción para que reciban esa alerta y los conductores puedan tomar las riendas y las acciones preventivas que consideren. Recordemos que este piloto es conducción asistida. A nivel de Edge Computing, muy importante porque el concepto lo conocemos, pero muchas veces la complejidad que hay detrás del Edge Computing pasa desapercibido. Nos hemos basado en la virtualización de funciones de red para desplegar 3 aplicativos que permiten, por un lado, el que veis a la izquierda del todo, centralizar todas las comunicaciones V2X, hablar con los vehículos, es decir, bidireccional hacia los vehículos y desde los vehículos. Otro aplicativo que veis en el medio que se encarga de toda la logística, procesado de imagen, etcétera, de todos los sensores que os he comentado 2 transparencias atrás, cámaras de vídeo, sensores opacímetros, estación meteorológica, etcétera. Y por último, una máquina virtual 3 de INECO que se encarga de exponer un dashboard hacia el Ministerio de Fomento, de forma que se pueda tener en tiempo real un control y una operativa del túnel, junto con un broker MQTT que se encarga de centralizar toda la información y encolarla para transmitirla a todos los sensores y vehículos del túnel. Todo lo anterior nos permite desbloquear casos de uso, como los que veis aquí, el de aviso de condiciones meteorológicas a la salida del túnel, que os he comentado anteriormente, haciendo uso de los sensores IoT, por ejemplo, de las cámaras DAI, avisar a los vehículos de que se encuentra un peatón en calzada, un objeto, un vehículo parado, etcétera, o que los propios coches actúen como sensores, pudiendo enviar un aviso de frenada brusca en tiempo real a todos los vehículos que se encuentran en las inmediaciones, o en el caso de que venga una ambulancia, un vehículo de emergencias, se avisa a todos los vehículos que transitan para que se puedan apartar o tomar las acciones necesarias con el tiempo suficiente y no de forma brusca. Todos estos datos, además, se exponen en un panel de control, en un dashboard, hacia el Ministerio de Fomento. Este panel de control tiene un menú de avisos y alertas donde se ve en todo momento lo que está sucediendo en el túnel. Tiene un menú donde se accede en tiempo real a toda la información que reportan los diferentes sensores. Un menú donde se pueden ver todas las cámaras que hemos desplegado en el túnel en tiempo real, los flujos de vídeo. Y por último, una base de datos que va guardando un histórico de todo lo que ha ido sucediendo en el túnel en las últimas semanas. Aquí estáis viendo el primero de los menús, es donde se puede ver en tiempo real si hay alguna alerta y tomar las acciones necesarias en el caso de que existan. En esta otra transparencia, ahora cuando consiga pasarla, se ven en tiempo real todos los flujos de las cámaras CCTV, de las diferentes cámaras que reportan en tiempo real todos esos flujos de vídeo. En el caso de que detectemos una incidencia, los operarios pueden acceder a los flujos de las cámaras para ver qué está pasando y enviar allí una operativa concreta. No están pasando las transparencias. Simplemente la siguiente era eso, los flujos de vídeo, y la última, para terminar el caso de uso, poner el ejemplo del túnel de Cerisal, donde podéis ver en un vídeo muy resumido todo lo que os he contado de una forma mucho más gráfica. Las transparencias parece que se han quedado bloqueadas. Si podéis inyectar directamente el vídeo, por favor. Vale. Me parece que está costando un poco más de la cuenta, Alejandro, ese vídeo. No sé si... Vale, 10 segundos nos comentan. Venga, pues casi hacemos esa cuenta atrás, como quien dice, y vemos ese vídeo. Venga.
Alejandro, parece que hay un problema. Vale, sin problema. Compartiremos con vosotros el hipervínculo de YouTube del vídeo para que todo el mundo que está asistiendo a la conferencia lo pueda ver en cualquier momento. Y por mi parte, daros las gracias por escucharnos y nada. Vale, pues adelante con el vídeo entonces si hay tiempo. Hasta aquí entonces esa presentación con ese último vídeo. Gracias, Alejandro Alonso, también desde el Departamento de Innovación de Telefónica España, hablando de cosas bien interesantes relacionadas con el coche conectado. Bueno, las cifras están claras, ¿no? Solo por dar algunas de ellas, de las que daba el propio Alejandro: coches conectados, autobuses conectados, semáforos y todo encima puede hacer bajar la siniestralidad, 80% menos de fallecidos, 60% menos de accidentes, incluso menos emisiones, en fin. Está claro que todos son ventajas también, en este caso, en la conducción. Vamos con la tercera y última vertical. Es la vertical relacionada con los drones. Tanto hemos oído hablar ya de los drones, ¿verdad? Aplicaciones que ya vamos viendo. Pues bien, pues vamos a conocer cuál es el piloto 5G relacionado, en este caso, con el asunto de los drones. Como estamos diciendo, un asunto, insisto, con el que todos nos vamos familiarizando ya. La supervisión de infraestructuras a través de drones y otros pilotos de innovación. De ello nos habla ya Ángel Alves, desde el Departamento de Innovación también de Telefónica España. Muchas gracias, Lorenzo. En mi presentación os voy a comentar un poco el ecosistema de los drones, su relación con 5G y algunos proyectos en los que estamos trabajando desde el área de innovación en Telefónica. A ver si puedo pasar la diapositiva. Pues estoy en ello.
No me está pasando las diapositivas. No sé si, Ángela, hay alguna posibilidad de... No me está pasando ni con el ratón, ni... No. No sé, Ángel, si a lo mejor, si te parece a modo introductorio, como desde luego tú conoces más que nadie el contenido, ¿no?, de esas diapositivas que ahora parece que ahora quieren funcionar. Si no sale mientras, a modo introductorio, ¿de qué nos vas a hablar, no? Algunos titulares, si te parece. Bueno, pues os voy a comentar un poco cómo es el estado actual de este ecosistema de los drones, cómo creemos que va a evolucionar, por qué es fundamental el uso de 5G para realizar estas operaciones con drones. A ver Si lo tenemos ya. Espera, yo creo que... Esta presentación. Es que no sé si será mi portátil, no me deja pasarlas. Ahora estamos viendo parte de esas distintas páginas. Ángel, no sé si lo puedes intentar hacer de alguna manera, aunque sea más manual, y guiándonos a través de ellas, quizás. No. A ver. Momento, voy a intentar acceder a ella. A ver si puedo producir eso. Hacemos una última intentona y en caso de que no, si les parece, tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando ya a través del chat y que a lo mejor podríamos aprovechar, como hay algún otro interviniente que debería responder a esas preguntas. No sé si te parece, Ángel, que mientras se soluciona eso, hacemos alguna de esas preguntas que nos han llegado, si os parece, por continuar con la jornada. ¿De acuerdo? Pues mira, la primera pregunta precisamente va dirigida a César Franco, a don César Franco, que ya saben ustedes que era el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. ¿Está por ahí César Franco, si no me equivoco? Estaba por ahí, antes me habían dicho que estaba. Y si no, vamos con otra de las preguntas. Está entrando César Franco, el decano. Pues vamos a darle tiempo, porque una de las primeras preguntas era para el César Franco, de por ahí. ¿Qué tal? Ya estoy por aquí, Lorenzo. Muy bien. Buenas tardes de nuevo. Pues es que ha sido una de las primeras cuestiones que nos han llegado y que va para usted. Si le parece, se la lanzo ya. La pregunta es de Manuel Cortés y nos dice, pregunta para César Franco, para don César Franco. Dice, ¿sabe usted si hay empresas que están optando por la implantación de redes privadas de 5G? Muchas gracias. Esa sería la pregunta. La respuesta sí, y es que la gran mayoría de esos ejemplos que ha podido poner antes en relación a despliegue de industria 4.0, 5G en industrias 4.0, estamos hablando de redes privadas, o sea, no es de esperar que cuando tú estás hablando de un astillero de Navantia y desplegando sistemas e información, lo hagas sobre redes públicas. La 5G, una de las maravillas que tiene es poder, sobre la misma infraestructura, desplegar redes privadas. Por poner un ejemplo, ya hace aproximadamente 2 años, cuando se empezó a desplegar la tecnología 5G, la propia Nokia en la factoría en Oulu, en Finlandia, donde desarrollan estos equipos, estas centralitas ENDAC para estas redes 5G privadas, cambió esos sistemas Wi-Fi inalámbricos que utilizaba en su momento, ¿de acuerdo?, por sistemas 5G. Y como comentaba también antes uno de los ponentes, simplemente de las mejoras en los tiempos de latencia ya empezaron a observar mejores tiempos de respuesta en todo el proceso. Al final, en un proceso donde se toman muchísimas decisiones por segundo, estos milisegundos cuentan. Pero la factoría de Mercedes, de nuevo, volvemos a lo mismo, es 5G en entornos industriales desarrollados sobre redes privadas. Si yo estoy hablando, pues o bien de unos astilleros o bien de una gran campa donde pueda tener toda una flota de coches pendientes de distribuir por todo el mundo,
al final son redes que yo sustituyo tecnologías inalámbricas tradicionales o a veces tecnologías cableadas, como ya nos estaban contando en algunos casos, que se está empezando a probar por tecnología 5G. Por su propia definición, estos entornos son redes privadas, misma tecnología, pero un uso privado. Y al final lo que sí que vamos a vivir, al menos en los próximos años, es a entornos en los cuales estas tres tecnologías de comunicación vayan conviviendo en entornos industriales. En algunos casos seguiré utilizando Wi-Fi para determinadas soluciones, en otros casos 5G y en algunos casos donde igual pues todavía necesito usar cableado. Pero vamos viendo como al final poco a poco unas tecnologías se van a ir comiendo a otras, aunque a medio plazo sí que vamos a verlas todas trabajar en paralelo, siempre en entornos industriales. Estamos hablando de redes privadas, no puede ser de otra forma. Pues veo que estamos ya tratando de recuperar esa presentación, pero mientras tanto, no sé si Juan Cambeiro creo que está por allí también, ¿verdad, Juan? Si no me equivoco, porque había otra pregunta también destinada para él. Juan, no sé si nos estás hablando y estás con el micrófono silenciado. En cualquier caso, si no, tenemos también una pregunta para Juan Cambeiro y también, repasando las cuestiones que han llegado, tenemos otra pregunta para Alejandro Alonso. No sé si Alejandro está por allí también, porque también tendría que responder a una cuestión, o si no lo hacemos ya. ¿Alejandro? Sí, estoy por aquí, Lorenzo. Venga, Alejandro, pues te lanzo una de las cuestiones mientras terminamos de resolver el asunto de esa presentación. Mira, esta cuestión es la siguiente. Dice, pregunta para Alejandro Alonso de Marta Fontecha. Dice, el piloto del túnel de Cereisal es 5G, pero se apoya en 4G, ¿verdad? Es la pregunta casi afirmativa que hace. Sí, correcto. Si la pregunta es esa, es correcto. Hemos desplegado 5G non-standalone, como comentaba, la entrada, la salida y en todo el tubo interior del túnel. El 5G non-standalone consiste en radial cobertura 5G que se apoya en la cobertura 4G también existente. Concretamente, estábamos dando servicio en el túnel de Cereisal en la banda de 3,5, en la banda media a nivel 5G y en la banda de 1800 a nivel 4G. Y todos los terminales que se conectan a la red 5G en el túnel, por supuesto, también están conectados a la red 4G. Pues bien respondido. Entonces, gracias Alejandro Alonso. No sé ahora mismo, Ángel, en qué momento, si tenemos ya la presentación lista. Ya tengo control de la presentación. De acuerdo. Mientras tanto, aprovecho, Juan Cambeiro, por decirle, como lo he anunciado antes, que tiene una pregunta para después, para el turno final de preguntas, ¿de acuerdo? Y también, si nos da tiempo, tendríamos una última pregunta para resolver muy rápidamente a todos los intervinientes, a los tres intervinientes, ¿de acuerdo? Y ahora sí, Ángel, su turno. Muy bien, gracias. Vamos a intentarlo ahora. Bueno, como comentaba, os voy a hablar sobre el ecosistema de los drones, su relación con 5G. Vamos a ver cómo 5G es fundamental para su desarrollo y algunos proyectos que estamos llevando a cabo en el área de innovación de Telefónica. Lo primero es apuntar por qué en los próximos años vamos a ver muchas más operaciones con drones y vamos a ver muchos más drones en nuestro cielo. Y esto es principalmente por dos palancas fundamentales. La primera es un cambio en la normativa. El 1 de enero de este año entra en vigor la normativa europea, el reglamento europeo para la gestión de aeronaves no tripuladas, o sea, los drones comúnmente llamados. Este nuevo reglamento se va a aplicar durante los próximos 3 años, va a tener un transitorio en el que se desarrollará la normativa aquí en España. No voy a entrar mucho en detalle, pero que sepáis que va a haber 3 categorías, se van a permitir muchísimos casos de uso con drones que hasta ahora por legislación no se podían realizar y es una de las palancas que va a permitir que podamos ver ahora mucho más uso de drones. La primera categoría, aunque tiene diversas subcategorías, es la abierta, donde va a haber drones, se puede volar en esta categoría drones hasta 25 kilos. La segunda es la específica, donde ya estamos hablando de vuelos urbanos, incluso drones que lleven mercancías. Y la tercera, como veis, cada vez estas categorías van siendo más complejas en cuanto al riesgo. La certificada, en este caso ya estaríamos hablando de aeronaves que pueden transportar personas e incluso mercancías peligrosas. Dentro de este marco europeo sale lo que se llama el U-Space, es el UTM europeo, es el sistema de gestión aérea para aeronaves no tripuladas. Esto es un marco regulador del tráfico aéreo y establece
pues cómo vamos a coordinar todos esos drones que en un futuro van a estar volando. Para explicarlo rápidamente y que lo entendamos, si por ejemplo un operador de drones quiere hacer una operación con un dron, habitualmente tendrá seguramente uno o varios drones y dentro de ese espacio aéreo será compartido por otros operadores de drones que también tendrán a su vez sus flotas. Es aquí donde sale el proveedor de servicios USpace. Es el gestor dentro de ese espacio aéreo de todos esos drones y va a proveer estos servicios, el de registro, autorización, la planificación del vuelo, etcétera, para que no ocurran incidentes. ¿Qué pasa? Que estos espacios aéreos no van a ser como es hasta ahora en la versión tradicional a nivel nacional, sino que se esperan que sean más pequeños, por ejemplo, a nivel de una ciudad. Y esto es así por varias razones. Primero, como hemos dicho, va a haber muchísimos vuelos de drones, no se van a poder controlar a nivel nacional todos ellos, sino que va a tener que ser en espacios más reducidos. Por otra parte, los drones van a poder despegar y aterrizar no solo en aeropuertos y aeródromos, sino que a lo mejor lo hacen desde una azotea, desde un centro logístico, etcétera. Y la tercera razón para que estos espacios aéreos sean más pequeños es que los drones, por volar a baja cota habitualmente, pues sí tienen una interacción con los elementos de la ciudad. Esto es, si por ejemplo hay una manifestación, pues entonces las autoridades decidirán que ese sea un espacio aéreo restringido donde no puedan entrar drones comerciales para pasar por allí. Entonces, por estas tres razones, los proveedores de USpace se van a centrar en zonas más pequeñas. A su vez, estos proveedores de USpace, de estos servicios, se tendrán que coordinar con otros proveedores de servicios USpace a través de un servicio común de información. Como veis, todo esto lo que requiere es una coordinación en tiempo real de multitud de datos y de que esos datos sean precisos para que no ocurra ningún incidente. Y luego, dentro de este sistema común de información, va a haber otros proveedores de datos. Por ejemplo, el gestor de la aviación comercial habitual, las fuerzas de seguridad, un ejemplo es el que hemos dicho antes, crear una zona restringida en caso de emergencia. Luego, los propios servicios de emergencias, los bomberos, por ejemplo, también pueden proveer datos en diversas situaciones. Y luego otros datos adicionales, como por ejemplo la meteorología, que puede ser importante en caso de drones de pequeño volumen. Y también la información pública. Nosotros vamos a poder saber en un futuro qué drones están volando en nuestras cercanías, la identificación. Igual que cuando salimos a la calle, pues podemos ver la matrícula de un coche. Como hemos dicho, esta es la primera palanca de cambio por la que vamos a ver muchos más drones. ¿Cuál es la segunda? Un cambio tecnológico. Cuando nosotros pensamos en un vuelo de dron, tenemos esta imagen. Un piloto con su mando radiofrecuencia controlando visualmente el dron. En un futuro, esta no es la imagen que vamos a tener de un piloto de drones, sino más bien esta. Un piloto situado en un centro de control donde recibe en tiempo real todos los datos del dron, la telemetría, dónde está la altitud, la velocidad y la cámara de pilotaje para poder llevar a cabo la operación. Esto es lo que se llama vuelos VVLOS, Beyond Visual Line of Sight, por sus siglas en inglés, que son vuelos más allá de la línea de vista, donde el piloto recibe los datos pero no tiene una línea directa de vista, donde puede controlar el dron a decenas de kilómetros. Esto, si pensáis, tiene mucho sentido porque cuando nosotros hablamos de un caso de uso habitual, que es el de reparto de paquetería, por ejemplo, que estamos pensando con drones, no tendría mucho sentido que el piloto se tuviera que desplazar hasta unas centenares de metros para entregarnos el paquete, sino que lo ideal sería que el dron se desplazara desde el centro logístico situado a decenas de kilómetros y nos lo entregara en la azotea de nuestro edificio. Es por eso que un cambio muy importante es estos vuelos más allá de la línea de vista. Además, en su mayoría serán autónomos, salvo donde un piloto controlará diversos vuelos al mismo tiempo y solo intervendrá en casos de emergencia o operaciones que sean un poco más complicadas. Y para estos vuelos más allá de la línea de vista, donde no tendremos un mando radiocontrol,
es indispensable el uso de 5G. Vamos a ver las características del 5G y por qué aplican directamente al mundo de los drones y sobre todo a estos vuelos más allá de la línea de vista. Como hemos contado, hay algunas características, ha contado mi compañera Ana, sobre el 5G. La primera de ellas es la baja latencia. La baja latencia lo que nos va a permitir es controlar ese dron en tiempo real. El poder recibir imágenes también en tiempo real de la cámara de pilotaje y poder tomar acciones pues, para aterrizar el dron, despegarlo, etc. Otra capacidad del 5G es el alto ancho de banda, sobre todo en el uplink, desde el dron a la estación base. Esto nos va a servir para embarcar en el dron cámaras de alta definición, LiDAR, otro tipo de sensores y tener toda esa transmisión de datos en tiempo real. La siguiente característica es la conectividad. En los próximos años se va a hacer un gran despliegue de 5G y esto es lo que va a permitir es que el dron pueda hacer viajes de decenas de kilómetros sin perder la cobertura, pudiendo mandar estos datos en tiempo real. Esto a diferencia del mando de radiocontrol que hemos visto antes, donde pues, tendríamos unas centenares de metros o como mucho 1 kilómetro o 2. La siguiente característica de 5G que aplica al mundo de los drones sería el Edge Computing, el acercar el procesado de los datos a la fuente donde se generan, en este caso el dron. Esto lo que nos va a permitir es bajar la latencia, como hemos dicho antes, para pilotarlo en tiempo real, pero también hacer analítica de vídeo en tiempo real, hacer todo el procesado de los sensores que se reciben del dron y también pues, poder descargar parte de la inteligencia del dron en la red, no llevarlo embarcado en el dron, por razones de ahorro de batería y de peso, con lo cual vamos a tener una mayor autonomía de ese propio dron. Y por último, la seguridad y fiabilidad. Seguridad en cuanto al cifrado que ofrecen las redes 5G a través de la SIM. Y fiabilidad referida al uso de espectro licenciado que hacemos los operadores y que está libre de interferencias para poder llevar a cabo estos vuelos de drones con esa seguridad. Aquí os voy a poner a describir rápidamente algunos casos de uso con drones. Lo que quiero destacar es que estos casos de uso de diferentes industrias o sectores son casos de uso que se están usando actualmente. No es el futuro de los drones, sino que estos casos ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, en la industria y la construcción pues están usando drones equipados con cámaras pues para la inspección de infraestructuras, para la detección de desperfectos, para hacer modelados 3D utilizando un LiDAR. En el caso de logística, pues para realizar un inventariado para el transporte de mercancías, para hacer tracking de objetos mediante reconocimiento de imágenes. En cuanto a la seguridad, pues tener una vista de pájaro desde un dron es muy importante pues, para la gestión de desastres, buscar personas, coordinar evacuaciones. En las ciudades, pues también para el control de personas, drones sensorizados para la contaminación, para la seguridad de accesos y pues muchos casos más en medio ambiente, pues también para estudios de meteorología. En la agricultura se está usando mucho ahora en la agricultura de precisión, drones con varios sensores que pueden recorrer de forma automática hectáreas y hectáreas recogiendo datos de la plantación y también para la gestión del ganado y luego ya pues para marketing, aeromodelismo, filmación, etcétera. Todos estos casos de uso ya se están usando a día de hoy. Y ahora os voy a comentar rápidamente algunos proyectos que estamos realizando en el área de innovación. El proyecto de inspección de infraestructuras ferroviarias que comentabas antes, Lorenzo, es en el que hemos aplicado sobre todo todas estas características de 5G a un solo caso de uso. Mediante el dron lo que queríamos era hacer las inspecciones de forma diferente a como se hacen ahora. Ahora mismo las inspecciones se hacen, como veis aquí, varias personas andando sobre la vía, recorriendo decenas de kilómetros y, sobre todo, haciéndolas cuando no hay tráfico de trenes, en muchas ocasiones de noche. Lo que queremos es usar un dron para hacer este tipo de inspecciones y también para llegar a lugares inaccesibles, como pueden ser ciertos puntos del puente que desde aquí no se vería. En este proyecto hemos aplicado la tecnología 5G para las comunicaciones, el dron para realizar la inspección, el Edge Computing para analizar los datos en tiempo real y detectar objetos
y la inteligencia artificial que está alojada en ese Edge Computing. Las ventajas de esto es la que hemos comentado. Las inspecciones se pueden realizar de día, llegar a lugares que no son accesibles, reducir las visitas técnicas solo si es necesario que el técnico intervenga, la automatización de ciertos procesos como el conteo de objetos, el mantenimiento predictivo y sobre todo también, en caso de que haya alguna incidencia, el poder llegar de forma rápida y segura. Y aquí pues alguna imagen del dron que hemos estado usando, es ese cuatricóptero con 8 motores. Le pusimos un móvil 5G para poder tener la transmisión de datos. En aquel momento no existían módulos 5G comerciales. Usamos un móvil haciendo tethering para ello. Y aquí lo que podemos ver son las 3 cámaras que incluía el dron. Una para el pilotaje, otra para la inspección con un potente zoom. Tenemos que pensar que nosotros estábamos volando por encima de la catenaria y esta cámara lo que hacía era, a 50 metros de altura podíamos ver hasta los tornillos de la vía y lo podíamos hacer en tiempo real e ir detectando objetos. Y luego también incluimos una cámara 360 que lo que nos permitía era tener una visión panorámica de todo el entorno y poder hacer las inspecciones mediante gafas de realidad virtual sin tener que desplazar el dron en horizontal, sino simplemente girando la cabeza. Aquí tenemos una imagen del panel de control. Todo este control estaba alojado en el Edge. Arriba a la izquierda podemos ver la cámara de pilotaje y abajo la cámara de detección y un objeto detectado con diferentes características del mismo. A la derecha tendríamos un mapa para saber por dónde vamos volando o para poder meter una misión, programar una misión y que lo haga de forma automática. Y ahora voy a comentar rápidamente algunos otros proyectos que estamos llevando en el área de innovación relacionados con el mundo de los drones. Lo primero, cuando pensamos en volar drones más allá de la línea de vista y usar redes 4G, 5G, es que si tenemos cobertura en altura. No es algo tan trivial, porque si pensamos las redes habitualmente, las redes celulares están pensadas para dar coberturas a personas que van por la calle. Entonces, podemos usar esa misma red para dar cobertura a drones que están a 50, a 100 metros. Las antenas habitualmente están apuntando hacia abajo, hacia la calle. Pues estamos trabajando en un proyecto en el que estamos realizando diversas campañas de medidas en diversos entornos para ver si con la red actual podemos tener ya esa cobertura que es tan necesaria. Y los primeros resultados os puedo adelantar que son bastante satisfactorios. Teníamos dudas si íbamos a tener mucha interferencia en esa altura, etcétera, pero estamos teniendo mejores resultados de lo que esperábamos porque no hay interferencias, tenemos alto throughput, se puede transmitir imágenes y parece que sí que van a poder soportar las redes como están diseñadas actualmente para estos vuelos en altura. Estamos trabajando en otro proyecto relacionado con lo que ha comentado mi compañero Alejandro de la comunicación directa entre coches. Al final el dron es un vehículo más y lo que queremos es que se pueda comunicar también de forma directa, que los drones puedan hablar entre ellos, que compartan su posición para que evitar posibles accidentes o para que se coordinen entre ellos para realizar una operación sin que todos estos datos tengan que pasar por la red y se puedan hacer de forma directa. Para ello estamos desarrollando una placa de comunicaciones 5G que aparte incluye esta interfaz de comunicación directa entre drones. Luego, algo muy importante que también ha comentado mi compañero Alejandro para vehículos es el posicionamiento preciso. Hay que pensar que en estos casos de uso que estamos pensando, los drones habitualmente se posicionan mediante GPS. El GPS, como ha comentado mi compañero, tiene un error de unos 15 metros. Si nosotros tenemos que hacer en un vuelo remoto, que lo estamos pilotando remotamente, un aterrizaje en una azotea para entregar un paquete, no nos podemos permitir ese tipo de error de GPS. Es por eso que estamos probando las comunicaciones precisas, pero en este caso aplicado al mundo de los drones, para poder hacer esos despegues y aterrizajes en el punto exacto en el que los queramos. Otro proyecto en el que estamos trabajando es en el de dar un posicionamiento alternativo que no venga del GPS, sino que esté dado a través de la red. Este posicionamiento ahora mismo no es tan preciso como el del GPS.
En un futuro, con las siguientes releases de 5G sí que lo será, ahora mismo no lo es, pero para lo que nos va a servir, sobre todo, es para tener un posicionamiento alternativo en el que podamos corroborar el posicionamiento GPS que nos da el dron, por temas de hacking, por ejemplo, por temas de seguridad. Un dron nos está diciendo que está en un sitio, pero porque calcula él su posicionamiento y lo manda a la red. Nosotros desde la red vamos a calcular un posicionamiento alternativo independiente del dron para poder corroborar que precisamente está en ese sitio y ese dron no está siendo hackeado. Y por último, algunos otros proyectos que estamos trabajando con clientes. Bueno, hay aquí un par de ellos que no he metido en la presentación. Uno es de drones antiincendios, que trabajamos con los bomberos de Madrid, precisamente, pues para tener una visión rápida ante un conato de incendio, que un dron saliera desde una estación base para tener una visión panorámica del entorno y poder actuar. Otro de ellos ha sido también de avisos en carretera, de drones. Un dron detectaba en una carretera, esto lo hicimos con la DGT, un dron detectaba en la carretera que más adelante había un ciclista o había un coche parado y avisaba a los coches de la zona mediante un mensaje para que tuvieran una alerta de que hay un ciclista delante, hay un coche y pudieran estar precavidos. Y otros proyectos que tenemos para este año, ya pensando en el uso de drones en entorno urbano, que es el escenario más complejo, pues otros son uno de reparto de comida que estamos haciendo a domicilio, lo estamos haciendo con el Ayuntamiento de Madrid, y otro que estamos haciendo, bueno, la foto no concuerda, pero bueno, otros estamos haciendo con correos, precisamente para probar todas estas tecnologías que hemos dicho en el reparto de paquetes, hacer un posicionamiento preciso y que Correos pueda coger un paquete desde uno de sus centros logísticos y lo pueda entregar en una terraza concreta sin ningún problema, y aparte haciendo el uso de las comunicaciones directas para coordinarse entre varios drones. Y hasta aquí sería toda la presentación que tenía. Ahora sí, muy bien, de acuerdo, Ángel Alves, por exponer. Oye, de verdad que qué interesante todo lo que nos están exponiendo hoy desde el Departamento de Innovación Telefónica en España. Venimos hablando mucho, ¿no?, y escuchando mucho hablar de los drones, pero hablar de drones que se dediquen pues, a recoger datos de campos, por ejemplo, a gestionar o controlar el ganado, ¿no?, a hacer filmaciones de calidad, por ejemplo, para el mundo audiovisual, que es muy importante, para controlar incendios o incluso drones que se comuniquen entre ellos, que intercambien información. Pues la verdad que ha sido muy interesante. Gracias, Ángel Alves, desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Bueno, y ahora sí que ya estamos ya fuera de tiempo, pero abrimos ese pequeño turno de intervenciones, de preguntas. Hemos hecho ya alguna anteriormente en la jornada, pero si les parece nos quedan dos preguntas rápidas que resolver antes de despedirnos. La primera pregunta va dirigida precisamente para Juan Manuel Cambeiro. Creo que está por allí, ¿verdad, Juan Manuel? Aquí estamos, sí. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Se ve perfectamente, de acuerdo. Pues mira, la pregunta es la siguiente. Pregunta de Manuel Cortés, nuevamente, para Juan Manuel Cambeiro. Dice, en el piloto de Navantia, ¿cómo afecta tanta estructura metálica a la propagación de la señal en el interior del astillero? ¿Cómo afecta esa estructura metálica a la propagación de la señal en el interior del astillero? Muchas gracias. Pues te comento, como dicen mis compañeros de radio, que son los que más saben de esta cosa, el hierro y el metal es una cosa que tanto puede ser un problema como que te ayuda mucho, ¿no? Digamos que nosotros aprendimos la lección en una fábrica de automóviles hace años, en donde desplegamos una cobertura, bueno, vamos viendo a ver qué pasaba, ¿no? Y lo que descubrimos es que el entorno metálico generalmente ayuda, ¿vale? Lo que hace es que haya muchísimas reflexiones y las redes móviles gestionan muy bien las reflexiones por la tecnología que llaman el multipath, ¿no? Me viene la misma señal por varios sitios, yo la gestiono, la añado y tengo una señal más potente, ¿no? Entonces, siempre está claro que tienes problemas a veces, como cuando llegas a un sitio, oye, aquí es donde metemos motores, hay bloques tremendos de metal, hay rejas metálicas que lo que hacen es aislan totalmente la señal, pero en general un entorno metálico no tiene por qué ser un problema. Las reflexiones en general en las tecnologías móviles, bueno, funcionan muy bien y suelen dar una señal más sólida incluso. Gracias por esa respuesta, Juan Manuel. Y nos queda una última cuestión
que la lanza precisamente Noelia Miranda desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, y en realidad es para que la resuelvan, bueno, los tres, si puede ser, o al menos alguno de los tres intervinientes de Telefónica. La pregunta que nos manda Noelia es la siguiente. Ahondando en la pregunta anterior, precisamente, y con independencia de que sean redes privadas o bien de servicios proporcionados por los propios operadores de telecomunicación, pregunta Noelia, ¿qué cuestiones van a ser claves y determinantes para optar por el 5G y no por tecnologías inalámbricas en el ámbito de la industria conectada hoy por hoy? Puedo contestar esas, o que alguno de mis compañeros le quiera. Bueno, podemos cada uno dar nuestra visión sobre el tema. Nosotros desde Telefónica lo que decimos siempre es, nosotros lo que diseñamos y lo que promulgamos siempre es que cada caso de uso tiene su tecnología inalámbrica. Aquí ni es todo 5G, ni es todo 4G, ni es todo fibra, ni es todo Wi-Fi, sino que cada caso de uso tiene su partner natural, ¿no? Es decir, mientras que yo, pues, para temas de navegar desde casa o para cosas que no requieran cierta criticidad o una concurrencia muy grande, que puede valer el Wi-Fi, para cosas que ya requieren una concurrencia de muchos dispositivos y quieres que no se degrade la señal, las tecnologías 4G tienen más sentido. Y ya cuando hablamos de muy baja latencia, grandes anchos de banda, garantizar la calidad de servicio, es donde vamos a 5G. Al final nosotros desplegamos soluciones en todas las comunicaciones y siempre defendemos que cada caso de uso pues tenga la comunicación que más sentido tiene. No sé si le he contestado, pero bueno, si quiere ampliar la pregunta, yo sin problema. Aunque nos decía Noelia también si podían responder, me imagino que la respuesta iría más o menos en el mismo sentido, porque la pregunta la lanzó a Noelia a los tres representantes de Telefónica. No sé si tanto Ángel Alves como Alejandro Alonso quieren añadir algo. Yo creo que es como ha comentado, lo vemos como ha comentado mi compañero Juan. Cada caso de uso tiene su tecnología y yo en concreto en la vertical de drones que he estado hablando, pues en este sentido 5G no tiene competencia, es la única, por las razones que he comentado, de baja latencia, de alto ancho de banda, es la única tecnología a día de hoy y la única que se ve a futuro que se puede usar para realizar estos vuelos con drones. ¿De acuerdo, Alejandro? Sí, por mi parte, como comentaba Ángel en su presentación, poner en valor especialmente el espectro licenciado que tenemos los operadores, que te permite asegurar la calidad de servicio y de experiencia, y mirando a un futuro un poquito más lejano, poner en valor la tecnología Network Slicing, que viene también de la mano de la estandarización de las redes 5G y que soportará servicios de diferentes dispositivos. Cuando diferentes dispositivos empresariales o particulares te demandan diferentes capacidades, la tecnología Network Slicing, en la que intervienen los dominios radio, transporte y core, es capaz de dar extremo a extremo esas diferentes capacidades, esa flexibilidad que requieren las nuevas redes. Pues yo creo que ha quedado perfectamente respondida esa cuestión que nos lanzaba Noelia desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Así que yo creo que con esas respuestas, por supuesto, agradecérselas a Juan Manuel Cambeiro, a Alejandro Alonso, a Ángel Alves, desde el Departamento de Innovación de Telefónica a España. Y lamentablemente se ha quedado alguna cuestión todavía fuera de tiempo, pero es que nos hemos ido ya, más de lo que estaba programado. Por eso lo que queremos agradecerles es sobre todo su participación y haber estado presentes en esta jornada sobre el poder transformador del 5G. No paramos de aprender y de conocer experiencias de éxito, experiencias piloto. Es un salto, como hemos dicho, revolucionario que va a cambiar por completo nuestras vidas y en el que, lo hemos dicho al principio también, estamos implicados todos y cada uno de nosotros y eso lo hemos de tener en cuenta. Así que ya simplemente en nombre de la organización de esta jornada, que es el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Galicia y, por supuesto, como no, de Telefónica también, ya simplemente darles las gracias con mayúsculas por asistir a esta jornada y que tengan buena tarde. Gracias.